Maitein paraiko. Con esta clase aprenderemos terarangüe o pronombres personales, pautas para conjugación de verbos regulares y adjetivos posesivos. Terarangüe, pronombres personales. Che es yo, de, tú. Jae, él o ella. Ñande, nosotros, el incluyente, incluye tanto al emisor como al receptor del mensaje. Ore, nosotros, excluyente. Pe o pende, vosotros. Jaecuera, ellos o ellas. La primera persona del plural, ñande, incluye a la persona a quien se habla, en cambio, ore la excluye. A diferencia del castellano, tenemos dos primeras personas del plural, ñande y ore. Terarangüe o pronombre personal. Hacemos la lectura de izquierda a derecha en bilingüe. Primero les digo en castellano y su equivalente en la lengua guaraní. Yo, che, tú, de, él o ella, jae. De este modo tenemos las tres personas del singular. Nosotros, incluyente, es ñande. ¿Por qué es incluyente? Porque incluye tanto al emisor como al receptor del mensaje. Nosotros, excluyente, es ore. Excluye al receptor del mensaje únicamente. Vosotros, podemos decir de manera indistinta, pende o pe, como resulte más cómodo. Ellos o ellas es jaecuera. Entonces, podemos ver que tenemos, a diferencia del castellano, 7 personas gramaticales, 2 primeras personas del plural. En el cuadrito de al lado tenemos el indicador pronominal. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? Es una partícula prefija que indica qué persona gramatical realiza la acción. Al observar van a ver que hay solamente 2 personas en las cuales se repiten las terceras personas, el indicador de tercera persona. ¿Por qué? Porque si observan jae y jaecuera, la diferencia es que para pluralizar utilizamos la partícula sufija cuera. Y entonces el indicador pronominal va a ser el mismo. Esa partícula va pegada al verbo al momento de conjugar y nos indica qué persona gramatical realiza la acción. Y en el último cuadro tenemos verbo o ñeeteba. Podemos ver que son 2 verbos regulares. Tenemos un verbo oral o ñeeyurugua y tenemos un verbo nasal o ñeetingua. Carú es una palabra oral. ¿Por qué digo que es una palabra oral? Porque en su escritura no tiene ninguna letra nasal, tanto vocal como consonante. Y ñe es una palabra nasal. ¿Por qué? Porque en su escritura tiene letras nasales. Tiene la ñe y la e. Para conjugar utilizamos entonces el indicador pronominal pegado a la raíz verbal, el cual, a diferencia del castellano, el modificador va a ser la partícula prefija. Y no en castellano tenemos que el modificador es la desinencia. Se mantiene fija la raíz verbal de los verbos regulares y va modificando la desinencia. Conjuguemos el verbo carú. Carú significa comer. Che a carú, dere carú, jae o carú. Ñande ya carú, ore ro carú, pende pecarú, jaecuera o carú. En la primera persona del plural incluyente vemos que hay 2 partículas. Pueden estar ya y ña. Ya usamos para verbos orales y ña para verbos nasales. Por eso con carú va a ir ya. Vamos a conjugar el verbo ñe, que significa hablar. Che a ñe, dere ñe, jae o ñe, ñande ña ñe, orero ñe, pende pe ñe, jaecuera o ñe.
Verbos más comunes. Purahei, cantar. Yeroku, bailar. Nupa, castigar. Buepoti, también es castigar, pero implica mayor violencia. Si vamos a hablar en castellano y en un término coloquial, diríamos cagar a palos. ¿Qué? Dormir. Hendu, escuchar. Karu, comer. Su'u, morder. Guapu, sentarse. Jauju, amar. Pota, querer. Huereco, tener. Reco, también es tener. Pu'a, levantarse. Ñenno, acostarse. Ba'apo, trabajar. Kanai, rascar. Mopoti, limpiar. Hueru, traer. Ñani, correr. Y acá a la izquierda podemos ver que está conjugado el verbo dormir. ¿Qué es dormir? Entonces, vemos que está, y primeramente el pronombre personal está marcado con negro, el indicador pronominal, y está el verbo conjugado. Che a qué, dere qué, jae o qué, ñande ya qué, orero qué, pendepe qué, jae cuera o qué. Al hacer un paralelo con el castellano sería yo duermo, che a qué, tú duermes, dere qué, jae o qué, él o ella duerme, ñande ya qué, nosotros dormimos, orero qué, nosotros dormimos, pendepe qué, vosotros dormís, jae cuera o qué, ellos o ellas duermen. Adjetivos posesivos, teroyamba eva. Para indicar posesión utilizamos lo mismo que el pronombre personal. Che, para indicar mío, mi o mío, lo que es de mi posesión. De, tu, tuyo, lo que es tuyo, para primera y segunda persona del singular. Primera persona del plural va a ser ñande, nuestro, nuestra, ore, nuestro, nuestra, pende o pe, vuestro, vuestra, y para tercera persona es la que están los indicadores diferenciados. Para tercera persona, tanto de singular como de plural, tenemos 5 indicadores que son i, ye, ji, ge y ñ. Y no hay un criterio muy definido para la selección de estos. Los más utilizados son la G, la H del castellano, que es la que se usa en todas las palabras triformes. Todos los sustantivos triformes para la tercera persona va a ser siempre con H. Con I y ñ va a ser utilizada para las palabras nasales. Acá tenemos, por ejemplo, iñacá y membú. De ese modo entonces nos queda para decir su ropa, iyao, su cara, jová, su cabeza, iñacá, su papá, ituba, su cabello, hiaba, su fuego, jata, su hijo, imembuj. Actividad. Estudiar los pronombres personales y los adjetivos posesivos. Al estudiar los pronombres personales, háganlo uniéndolos al indicador pronominal. De este modo. Che a, dere, jae o, ñande ya, orero, pendepe, jae cuera o. Y realicen al menos 2 oraciones donde se nota la diferencia de uso. Acá les dejo un ejemplo. En una la cual se usa como pronombre personal y el otro como adjetivo posesivo. Y como punto 2, conjugar el verbo huereco y mandarlo mediante un audio de WhatsApp.